Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan por Radio Universidad y a quienes nos siguen en redes sociales de Radio WAPS y en la plataforma de responsabilidad social universitaria WhatsApp. Estamos en una emisión más de su podcast favorito, Voces por la Sustentabilidad. En esta ocasión tenemos el honor y el gusto de platicar con un gran camarada, colega, amigo, quien ya nos ha acompañado, el maestro Pablo Chu. Pablo es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de La Laguna en Torreón, Coahuila, especialista en Psicología Clínica por la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y candidato a doctor en el posgrado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente desarrolla la investigación que lleva por título La máquina del desamparo, patriarcado, neoliberalismo y el narcoestado corporativo transnacional en el desmantelamiento de las redes de cuidado. Pablo fungió como encargado del escuadrón de psicólogos de la Federación de Estudiantes de Chile que intervinieron en la zona cero después del terremoto de 8.7 grados en Chile, realizando intervención en crisis en campo y capacitación para los cuerpos de seguridad. Asimismo, ha fungido como encargado del área de psicología en intervenciones sociales para el desmantelamiento de la violencia de Estado, en el Estado, proyectos a cargo de la doctora Lorela Castorena Davis. Realizó su estancia de investigación académica en la Universidad de Texas en Austin por invitación del escritor y académico doctor Héctor Domínguez Rubalcaba, de quien ha tomado el concepto de masculinidad criminal gandaya para fundamentar su investigación en el ámbito del crimen organizado y el necroempoderamiento. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, tal, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un gusto contar contigo otra vez en este programa. Y bueno, el día de hoy nos vas a platicar de una propuesta muy, muy interesante que se llama Distopías, nuestras catástrofes posibles. De entrada, Exacto. me llama la atención el hecho de que son nuestras catástrofes. Y bueno, lo dejo en el aire para saber, me imagino que es algo importante, que es un hilo conductor de la plática. Así que, pues creo que tienes algo que preparado para platicarnos y luego charlamos un poco, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pablo. Adelante. No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues saludos a todas, a todos, a todos los que nos escuchan. Sí, a mí me parecía una plática o un tema bien interesante, ¿no? Porque en él lo que hago es recoger situaciones que hemos estado viviendo actualmente, en estos meses incluso, ¿no? Que muchos de ellos están relacionados al cambio climático. Y es curiosamente eventos que ya estaban previstos y ya estaban estudiados aquí a nivel estado. De hecho, la doctora Antonina Ivanova y el doctor Alfredo Bermúdez escribieron para Sociedad y Ambiente el Plan de Acción Climática para la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, instrumento para políticas públicas en una ciudad costera. Y en este escrito, en este artículo, dicen que advierten que la ciudad de La Paz, Baja California Sur, es extremadamente vulnerable a los impactos del cambio climático. La advertencia ya estaba hecha desde hace mucho tiempo. O sea, no es nada nuevo, no es ninguna sorpresa. Aquí lo sorprendente es que aún no estamos tan conscientes de las implicaciones que esto significa para nuestra vida cotidiana. Poco a poco nos vamos dando cuenta, pero como seres humanos tenemos esa tendencia a olvidar muy rápido. Entonces, lo que hice fue tomar estas 4 categorías de análisis, que es el cambio climático,
el aspecto económico, el aspecto político y el aspecto social criminal, y ver cómo actualmente, en primera instancia, actualmente cómo están desarrollándose, y luego hacer una proyección hacia el futuro en términos de maximización o aceleración de estas tendencias que ya tenemos, ¿sí? Entonces, es como si la doctora Antonina nos dijo, viene una locomotora a toda velocidad y la ruta ya está trazada, ¿sí? O sea, ya sabemos que va a llegar. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar con los escenarios de qué tan rápido y qué tan fuerte va a ser ese impacto. Claro, ya está dado por hecho de que el impacto más devastador va a ser para las poblaciones más vulnerables, ¿no? Las personas que menos recursos tienen. Pero en este ejercicio lo que vamos a hacer es darle un poquito de luz a cómo van a ser estos futuros escenarios, ¿sí? Entonces, en términos de cambio climático, tenemos lo que se advierte son los huracanes, eventos climáticos extremos. Y curiosamente nos acompaña esta lluvia tan repentina que sucedió en esta tarde y que devastó otra vez allá en Mulegé, ¿cierto? En Santa Rosalía. Una ciudad que ya había sido afectada severamente por las lluvias que dejó el huracán anterior. Entonces, ya estamos viendo que estos eventos climáticos empiezan a hacerse más y más nocivos. Claro, o sea, no podemos olvidarnos de Odil. Y tampoco podemos ignorar que en Florida hay un huracán categoría 4 o 5, ¿no? Entonces, la advertencia, pues ya está aquí. Hay y va a haber eventos climáticos extremos. Otro de esos eventos climáticos extremos es la sequía. Ya no llueve, por la falta de lluvia hay poca disponibilidad de agua potable, y lo que tenemos son escenarios donde nos quedamos sin agua, ¿no? Y ahí las compañías que más agua absorben o más agua se llevan, pues estaban haciendo el trabajo social de regalar el 1% de su producción o menos, ¿no? O sea, una cuestión que es aberrante. Entonces, ahí está ya otro escenario, ¿no? Estamos expuestos a la falta de agua. A esto le vamos a sumar el calor, olas de calor que cada vez son más amplias en términos de duración por semanas y más intensas, ¿no? Temperaturas que van subiendo, pasando los 40, 45 grados, y eso pues trae una problemática muy específica. En el artículo de la doctora Antonina, pues advierten la falta de disponibilidad para agua dulce, para lo cual muchas personas apuestan por la desalinización, que eso va a intoxicar nuestros mares, aumenta la pérdida de biodiversidad marina, lo que implica menos alimento del mar, también nos pone en una situación de dependencia alimenticia, ¿no? Entonces, pues eso en términos de, y eso y muchas otras cosas, ¿no? Pero a grandes rasgos, ese es el factor climático que ya está instalado. Entonces, frente a esta situación, vamos a ver cuáles son los factores económicos que tenemos encima. Pues son la inflación por el costo de vida, la entrada o el intento de expansión de las actividades económicas extractivas como la minería, el turismo, el narcotráfico, hacia afuera, ¿no? Esto eleva los costos. Una ciudad turística va a ser mucho más cara. Antes de la pandemia, según el doctor Héctor del Toro, era como 16,000, 17,000 pesos al mes para poder pagar los costos de vida. Pero después de la pandemia, actualmente la inflación alcanzó como entre el 45, dicen algunas que el 50%, ¿no? Entonces, pues nos están faltando como 7,000, 8,000 pesos al mes. Si tú ganas 17,000, te van a faltar otros 7,000 pesos al mes para poder pagar todos los gastos. Si no, lo que te queda es endeudarte.
Esto es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? En términos políticos, lo que nos está pasando es la lucha de poder por el control geoestratégico, ¿no? Estados Unidos, el norte, queriendo imponer su agenda sobre nuestro territorio, especialmente en los hidrocarburos, en el litio, en el agua, y como se aparentemente hay una defensa de nuestra soberanía por parte del presidente, pues hay una amenaza política por declarar a México un país terrorista, ¿no? Y con esto ellos se dan el derecho de invadirnos. Ahora, esta lucha política pues va de la mano con la lucha interna, es decir, el PRI y el PAN pues son, digamos, satélites de la voluntad de Estados Unidos, o Estados Unidos opera a través del PRI, el PAN y los cárteles de la droga para desestabilizar al país o administrar al país cuando, como en tiempos de Calderón, se impone la agenda norteamericana. En el aspecto social, lo que tenemos es la pobreza, el desempleo, los empleos que simple y sencillamente no alcanzan para cubrir los costos de vida, por lo tanto se magnifican las horas de trabajo. Es decir, una familia que tiene 2 personas a cargo para mantenerla, no alcanzan con un salario mínimo, tienen que tomar 2 o 3 empleos o 4 por núcleo familiar, y eso se traduce en horas de trabajo donde sus hijas, sus hijos van a estar descuidados, es decir, no van a tener quien les cuide. Esas familias, esos niños, esa niñez, pues va a quedar a merced de los padres y a merced de la cultura, ¿no? Es decir, a la cultura circundante que está muy, muy cercana al crimen organizado. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. También, pues, una sociedad que está estructurada a partir de las lógicas del mercado, lo que nos dice Nancy Fraser, ¿no? Nosotros como sujetos estamos estructurados a partir de las reglas del mercado. Entonces, siempre estamos buscando mercados, cosas para vender, para comprar y formas de lucro, ¿no? Entonces, esta mentalidad se regionaliza y se culturaliza de acuerdo a los usos y costumbres. En algunos lugares de aquí del país, en el sur, creo que es pues está la capital de la trata, ¿no? Es decir, allí esta mentalidad de mercado, con lo que se mercantilizan son las mujeres y las niñas. Se busca lucrar con los cuerpos, pero también están los trabajos forzados mediante la esclavitud, los mercados de órganos, la prostitución infantil. Aquí lo que estaremos pensando en que se culturaliza, pues, es esta mercantilización de los cuerpos combinado al sector turismo, ¿no? Sector turístico o sí, a disposición del placer o el goce de los extranjeros. Entonces, pues esas son las circunstancias que ya estamos teniendo, que ya son visibles, ¿no? Ahora lo que sigue, pues es pensar en los escenarios distópicos, es decir, acelerar o profundizar estas tendencias, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que lo que pasó en España, y tomé algunas notas de periódicos de eventos que sucedieron, ¿no? Entonces, son cosas que están pasando en el mundo y que nos pueden pasar aquí, a nosotros, a nosotras. Entonces, en el 10 de julio al 15 de julio hubo una semana de 45 grados. Trajo más de 300 muertes. Ahora, vamos a jugar con ese escenario. Tenemos una semana de intenso calor, 45 grados aquí en La Paz, en el medio de una crisis de agua. No tenemos agua para tomar, cerraron las purificadoras. ¿Esto qué va a hacer? Pues mata el ganado, el cultivo, no vamos a tener para comer. Y del mar, pues como pasó en Canadá, por la ola de calor se empiezan a morir las criaturas del mar. Entonces tenemos un escenario devastador únicamente por el cambio climático, ¿no? No lo podemos controlar, esa situación. Pues tenemos sigue estando la inflación arriba del 45%. Para ese entonces el costo de vida pues ya es impagable.
tenemos el efecto Airbnb, que es el de las casas vacías, porque aquí hay algo bien interesante, ¿no? Para quien no sepa qué es el efecto Airbnb, pues es esta circunstancia que ocurre cuando pues la gente que tiene sus casas en renta, pues se da cuenta que tal vez es más rentable utilizar su casa para el turismo que para la población. Pues hay personas que tienen capital que dicen, bueno, pues si hay mucha demanda de vivienda y está muy cara, lo que podemos hacer son complejos, donde lo que hacemos son rentar habitaciones, ¿no? Pues el modelo asiático, condominios así gigantes o edificios gigantes para arriba que venden, que rentan pues espacios muy, muy pequeños y la gente ahí vive hacinada. Entonces esa es una posibilidad, ¿verdad? Claro, materiales de muy baja calidad y en lugares donde ni siquiera hay servicios. Entonces ese es un escenario posible, ¿no? Más adelante, siguiendo pues las leyes del lucro, de la máximo rendimiento y la mínima inversión. Entonces ya estamos ahí creando el escenario, ¿no? Ustedes imagínense, en unos años, la ciudad de La Paz ha crecido en las periferias, allá en las periferias vive toda la gente pobre, en torres habitacionales gigantes, en cuartos muy, muy pequeños, con servicios que no, pues que ni siquiera pueden llevar el agua potable, ¿no? Ahora, en cuestión de migración, pues como la crisis también está golpeando en Estados Unidos, pues muchas personas del norte o de Europa se dan cuenta que aquí en La Paz, pues pueden vivir mejor. Entonces se vienen para acá, aprovechan los beneficios del cambio de moneda, tienen una vida de mayor calidad, empiezan a invertir, poner sus negocios, pero claro, ¿no? Son negocios que pues la ciudadanía de a pie como nosotros pues no puede pues consumir. Entonces van creándose pues clases sociales distintas, ¿no? Ciudadanías de primera y de segunda. Nosotros quienes les servimos y ellos quienes utilizan. Entonces, este fenómeno, pues lo que hace es una incidencia política, ¿no? El capital, pues va a luchar con más fuerza por desmantelar al Estado, que tiene la obligación de regular al capital, ¿no? O sea, normalmente lo que tenemos es que el Estado debe de estar por encima del capital para poderlo dominar, para poderlo grabar, para poder extraer del capital las ganancias que se redistribuyen en la sociedad mediante el mecanismo del impuesto. ¿Sí? En estos escenarios ya pues posibles, podemos tener la declaratoria de Estados Unidos de los cárteles como comunidades terroristas. Este es un mecanismo de presión para que el gobierno mexicano acceda y adopte la agenda neoliberal. Si esto sucede, si nuestra administración presente termina sucumbiendo a la presión norteamericana y adopta la agenda neoliberal, lo que significa es privatizar. Y privatizar, de acuerdo al sociólogo, al doctor Fernando Escalante, significa convertir en privado la riqueza pública. Es decir, pasar a fortunas familiares o convertir en fortunas familiares lo que antes era un bien común. ¿Sí? Entonces, entre esas privatizaciones posibles está la privatización del agua como en Bolivia, está la privatización de la luz como en España y de los hidrocarburos como el gas, la gasolina, ¿no? Entonces, vamos a crear otro escenario, ¿no? O vamos a aumentarle el escenario que ya teníamos. Imagínense, viviendo en estas torres de espacios hacinados, sin servicios, en una ola de calor inmensa, donde no hay agua, y además que el agua ya se privatizó.
y el gas, la electricidad, ya se privatizó. Y nos sucede como sucedió en España o en Texas, que frente a la crisis climática, en Texas por el frío extremo, y en España por el calor extremo, pues la gente prendió sus calentadores y la gente prendió en España sus aires acondicionados, y como había mucha demanda, pues la ley del mercado dice, cuando la gente demanda, pues súbele los precios. Entonces, imagínate, estamos en una ola de calor extremo, ya el agua es privada, tenemos que pagar por ella, y como hay mucha demanda, pues aumentan los precios. Entonces, el litro de agua a 100, 200, 300 pesos, o lo que el mercado diga, ¿no? Prendemos todo el mundo los aires acondicionados en luz que ya es privada, y pues las cuentas se van a disparar. Pero hay otro problema, ¿no? Pues en los mercados lo que hacen es extraer al máximo e invertir el mínimo, por lo tanto, pues difícilmente se crearían una red energética que abasteza de manera de calidad. Y lo que vamos a observar es lo que ya estamos acostumbrados aquí, ¿no? Imagínense los cortes de luz por sectores, ¿no? Entonces, aumenta muchísimo, se sobrecarga el consumo, y pues le van a dar prioridad a las zonas residenciales. Entonces nos quedamos las periferias sin agua, sin luz, en unidades habitacionales que son palomares, en una ola de calor extremo, y pues sucede lo que sucedió en España, una epidemia de muertes por el golpe de calor. Entonces, esos escenarios son posibles, ¿no? Frente a esto, pues lo que estamos imaginando, lo que estamos viendo, pues es la acentuación de la pobreza. Entonces, imagínense cómo van a ser esas periferias. Periferias muy peligrosas, donde hay muchísima pobreza y donde la gente se empieza a organizar en lo que sería la actividad disponible, que es el crimen, ¿no? Que si ya no hay trabajos y los trabajos están mal pagados, pues la criminalidad se vuelve una opción, como ha sido una opción hasta estos días, porque pasa otra cosa, ¿no? Si aumenta la pobreza, lo que sucede es que el mercado laboral se devalúa. Cuando hay mucho trabajador, los sueldos se desploman. Cuando hay poca mano de obra, pues los sueldos se evalúan. Entonces, pues por eso, pues los partidos conservadores, los que tienen el capital, el empresariado, siempre buscan convencernos de reproducirnos, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, los partidos conservadores son los que están en contra del aborto, de la planificación familiar, están en contra de los anticonceptivos, están en contra del matrimonio igualitario, de la homosexualidad, porque son cuestiones que afectan directamente la reproducción. Entonces, a las personas conservadoras, pues nos ven como un mercado que hay que devaluar, y se devalúa aumentando la fuerza laboral. Entonces, en los países donde hay mayor progreso, mayor igualdad, como en Dinamarca, Suecia, pues la gente no se reproduce tanto, obviamente son mucho más progresistas y hay menor desigualdad. Entonces, pues ahí está la situación, ¿no? Entonces lo que tenemos, pues, en estos escenarios, en las periferias peligrosas, sobrepobladas, pues, tenemos, pues, sociedades organizadas en células del crimen organizado, ¿no? Y estas personas, pues, que ya podríamos considerar como lumpen proletariado, pues lo que van a hacer, una de las tendencias que se observan en las sociedades es que mercantilizan a otros seres humanos. Entonces es una acentuación de los fenómenos que ya conocemos, como la trata de mujeres, la venta de órganos, la explotación sexual. Entonces, pues escenarios bastante preocupantes, bastante peligrosos, y pues no diría ya posibles, ¿no? Porque ya están aquí, pero
prevalentes, más agudos. Y pues esa es la situación que podemos ver, ¿no? Como que se asoma para nuestro país. Ahora, en esta situación, frente a estas oleadas de pobreza, pues claro, tenemos una ciudad dividida entre los ricos, la gente más rica, que claro, tiene un color de piel más blanquito, y pues el lumpen proletariado, todos nosotros que vamos a terminar en estas periferias, y pues lo que podemos ir pensando son estas bardas que van separando la ciudad, ¿no? O sea, la gente rica, por supuesto, no quiere que la gente pobre y delincuente, que trae enfermedades, que algunos son violadores, todo este discurso racista que tú estás estudiando, que tú estás investigando muy bien, pues van a buscar formas de protegerse. Entonces también podemos proyectar la pugna por parte de la gente con más dinero para tener agencias de seguridad privadas o públicas del Estado que empiecen a criminalizar la pobreza. Y en estos fenómenos ya, claro, o sea, más acentuados, ya más distópicos, pues lo que vemos, como hemos visto en otros países y aquí mismo en México, son los escuadrones de limpieza, ¿no? Los escuadrones del exterminio. Y entonces, más o menos, ese es el escenario que, si no ponemos atención, si no construimos pues redes de protección, si no defendemos la soberanía de nuestro Estado, si no nos damos cuenta que las derechas son en realidad enemigas de la nación, o sea, enemigas de la población al menos, pues vamos a estar en muy graves problemas, ¿no? Ahorita, pues uno de las preocupaciones a las que tendríamos que poner atención es al proceso electoral que viene, ¿no? Como están las cosas, es imposible que la oposición gane. La victoria sería para el movimiento que encabeza el presidente. Significaría una continuidad de este proyecto. Pero podría haber injerencia, ¿no? Podría haber eventos como los que han sucedido en otros países, como en Chile, Nicaragua, que son los golpes de Estado, ya sea mediante la intervención militar directa o los golpes blandos, ¿no? Que es patrocinar a un candidato, como lo hicieron con Calderón, de acuerdo a los cables desclasificados en Wikipedia, y poner la agenda de Estados Unidos, la corporocracia, en las manos administrativas del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, quizá, ¿no? Y pues esa es mi proyección, este es el ejercicio que organicé para esta entrevista. ¿Qué te parece? Gracias, Pablo, por la plática y por las ideas que nos compartes, la reflexión tan interesante, que de hecho, pues yo he llegado a imágenes similares a través de ejercicios de ficción, y eso es lo interesante, ¿no? La distopía, pues, es un lugar ficticio que es el opuesto a la utopía. La utopía, pues, la inicia Tomás Moro, ¿no? Con un lugar ideal en el que todo es lo mejor del mundo, o sea, una utopía es un lugar, es un lugar soñado, ¿no? Un lugar de sueños, ¿no? Donde está el mejor pan, lo mejor todo, ¿no? El mejor arte, la mejor música. Y una distopía es lo peor que te puedas imaginar, o sea, es decir, la peor pesadilla posible, no solo posible, sino imaginable. Como la utopía es lo que no puede pasar, se supone que lo bueno que no puede pasar, pero que quisieras, la distopía es todo lo que no quieres que suceda. Y
Y vaya, yo escribí una historia de una distopía paseña y es muy parecido a lo que, o sea, a lo que tú mencionas. O sea, California intervenida por el ejército estadounidense, un neofascismo que se extiende por todo el mundo, etcétera, ¿no? Y cinturones de miseria producidos por este capitalismo neoliberal cada vez más voraz. Entonces, sin embargo, como tú lo estás planteando con datos, etcétera, pues estamos viendo que hay, que la distopía de la que tú hablas no solo es una pesadilla posible, sino es una pesadilla que está empezando, pues, y eso es lo terrorífico del caso. Y, pero bueno, entonces tú cierras con un... Pues eso es lo curioso, ¿no? Porque de hecho todas las tragedias griegas, por curioso que parezca, dejan así como un breve instante de, ok, se acabó esto, se destruyó todo, o casi todo, pero queda aquí un resquicio para que entre la luz, ¿no? Para que, o sea, hay una posibilidad de corregir el rumbo para quienes sobreviven, ¿no? Porque la tragedia usualmente es destrucción y muerte, ¿no? Entonces, en este punto en el que estamos, ¿tú crees que estamos ya ante una tragedia cerrada, ante el fatum? ¿Crees que todavía podemos corregir el rumbo? ¿Crees que la tragedia ya está corriendo, ya se está escribiendo y que lo único que queda es esperar a la conclusión y comenzar de nuevo? ¿Cómo ves esa esperanza? ¿Cuál es? ¿En qué consiste para ti? ¿O existe? ¿Hay esperanza? Sí, fíjate que es bien interesante, bien importante esa pregunta, porque ahí es donde tenemos que dirigir nuestras atenciones. De hecho, o sea, todo el único motivo para hablar de distopías es para concientizarnos de las posibilidades y involucrarnos, ¿no?, en las respuestas para evitar estas situaciones. Entonces, pues yo creo que estos escenarios catastróficos ya están instalados, muchos de ellos, ¿no? Ya está instalado las olas de calor por el cambio climático. Ya algunos científicas han advertido que es irreversible. Ya está instalado el mercado que busca lucrar con la tragedia. Ya vimos cómo funcionó en España la privatización de la luz. Ya vimos cómo se elevaron los costos al 1000% cuando se necesitaban los aires acondicionados. Ya vimos cómo en Texas, con estas nevadas históricas, catastróficas otra vez, el precio del gas se disparó, ¿no? O sea, estas son muestras de lo que ocurre cuando el capital manda, cuando el Estado es débil y obedece al capital. Afortunadamente, aquí en México, pues parece que el Estado está tomando protagonismo y lo vemos a través del cobro de impuestos. Hay una entrevista con Jacqueline Buenrostro, que es la titular del SAT, donde va narrando todo, o sea, toda la cantidad de artimañas pues, que los capitalistas habían estado utilizando y desarrollando para evadir impuestos, ¿no? También pues habla de cómo ha habido confrontaciones directas, como por ejemplo con Ricardo Salinas Pliego, porque simple y sencillamente no quiere pagar. Entonces, afortunadamente que esto está ocurriendo, que se les está poniendo en orden, ¿no? Que el poder político se está posicionando sobre el poder económico, porque así debe de ser. De otra manera, el poder económico lo que busca es maximizar el lucro, y ese lucro lo obtiene abaratando los costos de mano de obra, ¿no? O sea, explotando. Entonces, nosotros como sociedad, de quien tenemos que protegernos es
de los empresarios, ¿sí? Del empresariado, de las corporaciones. Eso es claro. Bueno, no siempre es claro. Ahora, ¿estamos a tiempo de evitar la catástrofe? Pues algunas. O sea, ya sabemos que la máquina de vapor o el tren viene en dirección aquí a la ciudad y va a impactar, eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que va a cambiar es qué tan preparados o preparadas vamos a estar para ese impacto. Ya sea a nivel Estado, a nivel sociedad, a nivel pues, de amistad, de núcleos familiares, ¿no? ¿Qué tan preparadas vamos a estar para eso? ¿Qué tantas reservas, o sea, bueno, qué tanto de alimento podemos llegar a producir por nosotros mismos, por nosotras mismas, considerando de que, de acuerdo a las predicciones que hace Antonina Ivanova y este doctor Bermúdez, se va a desertificar más y más nuestra ciudad? Entonces, el campo va a ser menos y menos proclive o viable para la agricultura. Va a haber menos y menos disponibilidad de agua, lo que significa que no vamos a poder tener ganado. Entonces, ¿de qué nos vamos a alimentar? Y si los precios alrededor del mundo siguen encareciendo, si la guerra, los fenómenos siguen encareciendo los alimentos, vamos a quedar completamente dependientes de la comida que podamos importar. Y si el mar se sigue muriendo, pues ni siquiera vamos a poder ir a pescar, vamos a tener el mar muerto, ¿no? Si le aumentamos al mar muerto por el calor, por la devastación, por la contaminación, pues lo que se vierte de los residuos, de la desalinización, pues peor. Entonces, lo que podemos entonces ir midiendo es cómo nos vamos a preparar para las catástrofes que vienen, las futuras catástrofes que ya, pues que vienen en camino, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita cómo está la población, la gente en Mulegé, ¿tiene recursos para levantarse por sí misma? O sea, eso nos puede pasar a nosotros aquí, en La Paz, ¿no? ¿Qué pasa si se nos viene una semana de calor extremo en agosto, en septiembre, y no tenemos agua para tomar? Y la poca agua que tenemos la están vendiendo a 1,000 pesos el litro o a 500 pesos el litro. Y aparte, pues somos pobres y no podemos ni siquiera pagar el agua. O sucede que la privatizan como en Bolivia, y si llegara a llover y tú agarras tu cubeta para llenar el agua de la lluvia, pues resulta que es un crimen porque le estás robando el agua a las corporaciones. Porque allá en Bolivia criminalizaron la cosecha de agua de lluvia. Entonces, esos escenarios ya pasaron. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí nosotros, nosotras, es organizarnos para ir reparando las redes de protección social, ¿no? Ir fortaleciendo a nuestro ayuntamiento, e ir acercándonos, no solamente para exigirle al gobernador, a la presidenta municipal, que resuelva los problemas, ¿no? Tenemos que involucrarnos para cooperar, porque los problemas que tenemos no sucedieron en esta administración, son décadas y décadas de negligencia, ¿no? Y para poder estar mejor preparados, pues tenemos que echar la mano. El otro día el gobernador pidió que pues saliéramos a tapar baches y la gente se indignó. Bueno, pues es que la ciudad es de todos, de todas, ¿no? Y aunque no nos guste, necesitamos involucrarnos en el cambio social. Afortunadamente, La Paz tiene una ventaja que muy pocos estados en el país tienen, y es que hay muchas personas con preparación académica de posgrado, de maestría, de licenciatura, y eso ayuda mucho a visibilizar el hecho de que el proyecto de los Cardones, de Ricardo Salinas Pliego, no ocurriera, fue precisamente, en parte,
por el involucramiento de las fuerzas académicas, del poder académico organizado, de las y los estudiantes que participamos en estas luchas, en conjunto con la sociedad, en conjunto con los periodistas, ¿no? Las periodistas, por ejemplo, el periodista Carlos Ibarra, que pues, fue el que denunció a la minera y que gracias a su valentía, porque incluso una de las mineras lo demandó por una cantidad de millones de dólares absurda, fue que pudimos defendernos. Ahora, imagínense si esto no hubiera sucedido, si no nos hubiéramos anticipado, organizado y hubiéramos evitado la instalación de la mina en el corazón de la Sierra de la Laguna, que es donde captamos el agua de lluvia. ¿Cómo lo hubiéramos hecho para sobrevivir si ya no tenemos agua y perdemos la mayor fuente de recuperación de agua? No podríamos vivir. O sea, ese fue un intento de destruir nuestro estado. Y lo pudimos evitar gracias al poder social, ¿no? Entonces, es una obligación que tenemos que ir culturalizando. O sea, nosotras y nosotros no podemos ser indiferentes a la lucha social. Sí, precisamente eso es lo interesante, porque en muchos sentidos realmente quienes han pues llevado la lucha o quienes han pues logrado cambiar un poco el rumbo de los acontecimientos, es decir, alterar el funcionamiento de los dispositivos de poder, obligarlos a buscar nuevas formas de articularse, no ha sido precisamente el Estado, porque el Estado lo que hace es mantener sometida o sujeta a la sociedad o a los individuos a una forma de ser y de hacer, ¿no? Entonces, pero ciertamente eso ha sido la sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿qué papel? Bueno, sí, ¿tú crees que, qué papel crees que juega, pues en general, en el futuro cercano, lejano, la actividad de intelectuales, artistas, creadores en general, y por supuesto de los jóvenes, de la sociedad civil y también del Estado? ¿Cuál crees que sea el peso de todos estos actores en un, creo que ya lo estoy haciendo, pero bueno, ahondar un poco en este tema? Sí, pues es fundamental, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estábamos en clase, tú dijiste, mencionaste sobre los cruceros, ¿no? Que son estas garrapatas mecánicas que vienen a succionar, ¿sí? Entonces, eso a mí se me quedó grabado porque es verdad, ¿no? Entonces, tenemos aquí en La Paz, está privilegiado con la cantidad de artistas y muralistas que tenemos. Entonces, de la academia sale ese concepto y se materializa en un mural frente a las bardas de Pichilingue, ¿no? Las garrapatas mecánicas succionando la vida del mar, de nuestro mar. Entonces, pues así es como hay que entretejer nuestras luchas para la protección de todas y todos, ¿sí? En estas luchas, pues están, que necesitamos entretejer, una que es fundamental es la lucha del género, porque mucho del corporativismo, del capitalismo, es patriarcado en su forma más brutal. Entonces, la corriente feminista, la corriente de las nuevas masculinidades, lo que hacen es ir problematizando estas ideas de la supremacía, de la acumulación, e ir abriéndonos a las posibilidades del vivir bien, del vivir bonito, ¿no? Del vivir dentro de la esfera de los cuidados. Y yo creo que eso es fundamental. Necesitamos como ciudadanía entender, abrirnos, desear
ser una sociedad de cuidados, es decir, regresar a estos modelos en donde el Estado tiene la obligación de brindar seguridad social, como el retiro, las pensiones, la educación pública de calidad, la atención médica de calidad, que es lo que hacen en los países pues más progresistas del mundo, ¿no? Cuidar a la sociedad. Y aquí el antagónico directo, pues son las corporaciones, como Ricardo Salinas Pliego, ¿no? De TV Azteca, que simple y sencillamente no quiere dar lo que les corresponde. Tenemos el ejemplo de Carlos Slim, ¿no? Quien fue por muchos años el hombre más rico del mundo y les pagaba a sus trabajadoras en el Sanborns un salario mínimo y que les obligaba a que ellas mismas compraran su propio uniforme. Entonces, esta es una enfermedad, esta enfermedad de la acumulación, y la acumulación vertiginosa es una enfermedad. Y la teoría de género nos ayuda a buscar alternativas a eso, ¿no? Entonces, en cuestión del Estado, lo que hay que hacer es involucrarnos políticamente. Por mucho tiempo hubo una campaña para que la población no se involucrara en el Estado, ¿no? Que la población competente no ocupara plazas de trabajo en el Estado, porque trabajar para el Estado era ser corrupto, ¿no? Pero hay una cuestión: en los gobiernos latinoamericanos, a la gente honesta, a la gente trabajadora, a muchas personas de la academia, les asesinaron, ¿sí? O sea, tenemos el ejemplo de Chile, a las personas que trabajaron en verdad por su país de manera transparente, comprometida, les mataron y pusieron a personas que estaban dispuestas a seguir las órdenes extranjeras a cambio de su tajada, ¿no? Capataces, administradores de la violencia global. Entonces, pues sí, hemos tenido el fenómeno de la corrupción, porque aquí en México pues se estuvo matando, incluso en el gobierno todavía de Peña, ¿no? O sea, hay un informe de red de activistas que narra a las personas que están cuidando el medio ambiente, que están en contra de los movimientos mineros, en la tala de bosques, la destrucción de los mares, se les asesina. Entonces, pues aún así nosotros tenemos que involucrarnos y ser parte del Estado, y exigirnos, ¿no? Más pues proteger al Estado, el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar, ir hacia ese rumbo. También organizarnos. Es bastante problemático la cuestión de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Porque pues tenemos injerencia de capitales privados, ¿no? O sea, sí, definitivamente pues hay muchísima ingenuidad y no es condenable, simplemente así es. O sea, si tú tienes a un grupo de adolescentes de la preparatoria y vienen unas personas bien buena onda y les invitan a ser parte de Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, pues seguro que dicen que sí, ¿no? Pero detrás de esta organización, pues tenemos a un criminal, a un enfermo, un psicópata, que es el señor Claudio X González, ¿sí? Entonces, estamos socialmente, nuestro país, nuestra sociedad está inmersa, nos guste o no, lo queramos o no, en una lucha de poder. Y los resultados de esta lucha de poder nos van a destruir o nos van a proteger. Entonces tenemos que saber cuáles son las partes que nos protegen y unirnos a ellas. Y tenemos que saber cuáles son las partes que buscan destruirnos, que buscan explotarnos, esclavizarnos, y defendernos y limitarlas, detenerlas, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Cuál será la importancia de imaginar
mundos mejores. Yo estoy ya casi para cerrar. Sí, de hecho, fíjate, me acuerdo de Marcuse. En una entrevista que le hicieron, unos entrevistadores alemanes le dijeron, ¿no? Lo que usted propone es una utopía. Y lo que Marcuse les dijo es, utopía, el término de utopía tiene un uso hegemónico con el cual se desacredita todo intento del cambio, de cualquier cambio social que no obedezca a la voluntad de quien está en el poder. Entonces, cualquier cambio que venga desde las poblaciones va a ser descrito por quienes están en el poder como utópico. Es una forma para descalificar. Pero si algo hemos visto en estos tiempos es que podemos lograr el cambio social. Claro, o sea, en estos momentos podríamos estar molestos porque hay cosas que no han sucedido todavía y que se prometieron que iban a suceder con estas nuevas administraciones. Pero hay que entender que estamos que se tiene que operar, sí, la única alternativa es operar en el margen de la posibilidad. Entonces uno quisiera lograr muchas cosas, pero hay otras fuerzas que quizá tienen más poder que la voluntad del partido en la administración de Morena y por eso no se han logrado. Otras pueden ser por incapacidad, otras por negligencia, otras por traición, pero tenemos que estar allí, ¿no? O sea, tenemos que estar involucrados y exigir y luchar y cooperar. Entonces yo sí creo que pues no digamos, yo no digo que vamos a estar, nos vamos a convertir en Holanda de hoy a mañana o en una administración. Lo que digo es que estamos como sociedad muy, muy abatidos económicamente, nos han tratado muy mal, han destruido nuestras redes sociales de cuidado, pero tenemos que repararnos porque se puede poner peor. Y eso significa trabajo, ¿no? Tenemos que trabajar activamente para ir reparando el tejido social e ir construyendo redes de protección para la ciudadanía e ir exigiendo leyes y regulaciones para las empresas. Hay un dato con el que me gustaría cerrar, del doctor Ángeles, en uno de sus artículos que lo hizo con la doctora Alba Eritrea y el doctor Escalera, hacen referencia a la tasa de explotación laboral. Es decir, si el trabajador produce 1,000 pesos o si de la cantidad de dinero que produce el trabajador, ¿con cuánto se queda el capitalista, no? Entonces, eso se tiene que regular, ¿no? Se le tiene que poner un alto al margen de ganancia que el capitalista se lleva de lo que nosotros producimos. Parece una exageración, ¿no? Y imagínate en otros países, o sea, en otros lugares, cómo son esos números, son cosas, pues, pesadillescas. Uh-huh. Ya estamos por cerrar. ¿Algo más que quieras agregar, Pablo? Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que, pues, si podamos seguir conversando al respecto de este tema. Hay mucho que necesitamos hacer, sobre todo en la cuestión hídrica. Pues uno de las prioridades de este ayuntamiento y de los que siguen de este gobierno es el de la construcción de represas para la filtración del agua. Necesitamos invertir en filtrar toda el agua de la lluvia, ya vimos que son volúmenes gigantes. Tenemos que encontrar la forma de capturarla, ¿no? Entonces, nos falta agua, hay muchísima lluvia, pues vamos a buscar, a implementar las tecnologías que ya existen para acapararla, ¿no? Y pues eso, pues por ahí, ¿no? Al tener mayor agua, pues podemos magnificar la flora, la fauna, podemos empezar a diversificar la cuestión del campo y la agricultura con granjas familiares pequeñas. Pues hay posibilidades.
Entonces, sí es bien importante que quienes están tomando las decisiones ahorita, pues se acerquen a la academia, nosotros nos acerquemos a estos, al municipio, al ayuntamiento, a la política, para construir futuros posibles deseables. Pablo, muchísimas gracias por esta conversación. El tema a mí me fascina. Pues un gusto platicar contigo una vez más. Ojalá y podamos volver a tenerte en el programa. Es la segunda ocasión creo que contamos contigo. Y de parte de mía, muchísimas gracias. De parte de el doctor Ricardo Cabieses, que es el coordinador de responsabilidad social universitaria de la UAPS, muchísimas gracias, de la universidad. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon y nos acompañaron en redes sociales.